quiero empezar agradeciendo a la superintendencia por esta invitación de hablar de temas que nos gustan tanto y de que además benefician tanto a nuestras sociedades, ¿no? Como es la lucha contra los carteles y en el caso que nos toca ahora en particular en el tema de carteles en compras estatales. Quiero agradecer también a la personal de la superintendencia por la hospitalidad que ha tenido con nosotros en esta hermosa ciudad de Cuenca. Realmente estamos muy contentos. No me quiero extender más y quiero empezar a hablar de los temas que nos han convocado. En particular, como ya ha sido señalado por los anteriores presentadores, en la libre competencia el tema de carteles es un tema bien importante porque es un tema que atenta directamente contra la libre competencia y en perjuicio del bienestar de los consumidores. Además, un tema de carteles en compras estatales es especialmente perjudicial porque va en contra de quiénes, del Estado que compra, y quiénes son el Estado, finalmente todos nosotros. Todo ahorro que tenga el Estado puede ser redistribuido a mejores obras públicas, a temas de salud, a temas de educación. Y el caso que me toca presentar ahora es un caso que tuvimos en el Perú relacionado con el tema de oxígeno medicinal. Y como verán, si un tema de carteles es perjudicial para nuestra sociedad, un tema de cartel en temas de medicina es especialmente dañino. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de desahorro, tiene que ver directamente ya con la salud de las personas y probablemente con el riesgo de la vida. Es en ese sentido que este caso es especialmente importante para nosotros porque a través de una investigación evidenciamos un comportamiento colusorio entre empresas que, como señaló Diego temprano, aparentemente no solamente han operado en el Perú, han operado en gran parte de los países de Latinoamérica, en Sudamérica en particular, tenemos casos en Argentina, en Chile, en Perú, Brasil, México. Entonces son temas muy actuales que lamentablemente dañan a nuestras sociedades. El caso que les presento es un caso iniciado de oficio. En el Perú hay dos maneras de iniciar los casos, como existe en gran parte de las autoridades de competencia. Por un lado, la autoridad de competencia de oficio, por iniciativa propia, puede iniciar una investigación o puede haber una denuncia aparte. Cualquiera de las dos formas es válida para iniciar un procedimiento. Este caso en particular es un caso iniciado de oficio. Normalmente los casos de cartel son casos de oficio, porque a veces el perjuicio es tan pequeño individualmente que nadie tiene los incentivos para denunciar. Quizás esos 5 centavos que subieron en el precio de la medicina no dan suficiente incentivo para que un consumidor vaya y denuncie un cartel. Pero claro, si sumamos 5 centavos por 1 millón de consumidores, la cosa es diferente. Entonces, normalmente los casos de cartel son casos iniciados de oficio. Por el contrario, como verán en otras presentaciones, los casos de abuso o posición de dominio son casos sobre todo iniciados de parte, ¿no? Porque es el perjudicado directamente la empresa quien denuncia la práctica abusiva. Este es un caso iniciado de oficio por la Comisión en contra de 3 empresas, Praxair, AG y Messer. Estas empresas son empresas que proveen al Estado y a empresas privadas de oxígeno medicinal, y no solamente oxígeno medicinal, de muchos gases distintos, ¿no? Argón, en general, gases utilizados para la industria y gases utilizados para temas médicos. Y el caso es un caso de cartel, pero no es un cartel de precios propiamente dicho, es un cartel de reparto de mercado. Como vamos a ver luego en la presentación, este caso se caracteriza porque estas 3 empresas durante por lo menos 6 años decidieron repartirse el mercado peruano en este caso. De esta manera, para las ofertas realizadas en el norte, una empresa era que siempre ofertaba, para las del centro de igual manera y para las del sur la otra. Entonces, propiamente no es un cártel de precios, es un cártel de reparto de mercado, pero que como todo cártel tiene un fin único, que es aprovecharse el excedente del consumidor. Si alguien solamente ofrece en el norte, de alguna manera ya tiene un monopolio en el norte. Si tiene un monopolio ya puede cobrar el precio que desee en el norte, ¿de acuerdo? Entonces, aparentemente no sería un tema de precios, no es un tema de precios, así no se trató, pero el fin último sí nos da para decir que si alguien es posible que solo sea el único ofertante en el sur, va a poder aprovechar ser el único ofertante y poder establecer un precio mayor. Eso es bien importante porque a veces las empresas cuando se presentan con nosotros nos dicen, pero no era de precios el cártel, era un cártel distinto, era un cártel para ¿cómo se llama esto?, para revertir el mercado y no había tanto perjuicio. En realidad eso no es tan cierto, como vamos a hacer más adelante. El hecho de ser un monopolio regional ya nos da una ventaja para poner el precio que querramos, ¿no?
En general, el cártel trató de repartirse el mercado de oxígeno medicinal, líquido y gaseoso, ambos productos. Algo que debo empezar a explicar rápidamente es cómo funciona el sistema de salud en el Perú. En el Perú, básicamente, está la salud privada, que es aquel que uno puede contratar, en el cual uno tiene clínicas para atenderse, y por otro lado está la salud pública. La salud pública podemos dividirla en dos. La salud pública de libre acceso, que está dado por hospitales nacionales, en el cual cualquier persona que se sienta con algún mal puede ir, sacar un ticket, esperar su turno y ser atendido. Y por otro lado está lo que le llamamos el seguro social. El seguro social es un seguro público, pero que funciona porque a cada trabajador le descuenta una proporción de su sueldo, con lo cual cada trabajador luego tiene acceso a atenderse en el seguro social. Como vemos en la siguiente gráfica, el seguro social en realidad es el mayor demandante de oxígeno medicinal en el Perú. Un tema bien importante a destacar, y es lo que habíamos estado conversando hace un momento, es la importancia que tiene el oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal no es cualquier producto, no es papel, digamos, ¿no? Eso es bien importante. Cuando uno analiza temas de carteles, cuando uno analiza temas de compras estatales, cuando uno analiza un tema de cartel en este tipo, tiene que distinguir de qué producto estamos hablando. Si bien todos los carteles son sancionables, hay algunos que pueden ser más gravosos que otros. De hecho, el hecho de cartelizarse y perjudicar con relación a oxígeno, que es un insumo vital para poder mantener y preservar la vida en pacientes que se encuentran mal, es una característica bien importante del producto. Otro tema bien importante a establecer es que, si bien el reparto de mercado fue por oxígeno líquido y gaseoso, esta diferencia, para efectos del caso, no tuvo mayor diferencia, porque ambos sirven para mantener y preservar la vida de los pacientes, y la diferencia entre demandar oxígeno gaseoso o oxígeno líquido recae en las instalaciones que tenga el hospital. Si es un hospital grande, probablemente tendrá una planta de regasificación, con lo cual podrá demandar oxígeno líquido, que es por unidad más barato, pero si es un hospital pequeño, tendrá que demandar oxígeno gaseoso, que en realidad es oxígeno comprimido, no son estos grandes balones donde el oxígeno está comprimido, no es propiamente gaseoso. Como vemos en la gráfica, el gran comprador de oxígeno medicinal en el Perú es Salud. Con estos datos vemos que Salud concentraba el 68% de la compra de oxígeno medicinal en el Perú. El MINSA, esta otra red pública a cargo del Ministerio, concentraba el 21% de la demanda de oxígeno medicinal, y las clínicas privadas y otros, como hospitales del Ejército y en general otro tipo de redes asistenciales, concentraba el 11% de la demanda. Entre las características del producto que es necesario mencionar, y que siempre es importante al momento de hacer un análisis de carteles, porque a partir de ahí podemos conocer e intentar evidenciar las estrategias que han habido detrás, podemos mencionar que Salud adquiere oxígeno medicinal a través de licitaciones públicas. La licitación pública que maneja Salud me imagino que estándar en todas partes de nuestros países. Es una licitación pública sobre cerrado, a mejor precio, donde ahí se publican unas bases, donde los agentes que participan tienen la oportunidad de hacer preguntas respecto de las bases. Si las preguntas son importantes y requieren alguna modificación, se modifican las bases se integran y finalmente hay unas bases consolidadas. Y a partir de ese momento ocurren dos eventos. Hay una propuesta técnica en una oportunidad, con lo cual cada uno se califica de alguna manera y da su acreditación para ser considerado, y un segundo sobre, que le llaman el sobre económico, en el cual propiamente da la oferta. En este caso es una subasta para elegir el mejor precio, que es un precio bajo. Otro aspecto importante a mencionar es que, tal como se pensó en las compras estatales en el Perú, eso ha cambiado recientemente, pero tal como se habían dado las compras estatales en el Perú, la autoridad hace un estudio de mercado. En este caso no hay una unidad de compra centralizada, sino cada institución, cada entidad organiza su proceso de compra. Hace un estudio de mercado y fija un precio referencial. Y para que una propuesta sea válida, no puede ser mayor que el 110% del valor referencial, pero tampoco puede ser menor que el 70%.
El hecho de que no sea mayor del 110% tiene alguna lógica, porque es que no vamos a pagar un precio mayor, más allá, mucho mayor del que hayamos estimado como valor de mercado aparentemente. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos pagar un precio menor que 70%? La explicación a esto es porque, según la teoría de incentivos que tenemos y que manejamos y que se maneja en la teoría económica, un precio muy bajo podría tener riesgo de incumplimiento. A veces las empresas, en su afán de ganar, pueden ofrecer precios muy por debajo, pero luego al momento de cumplir con lo que se han comprometido, capaz no lo pueden cumplir. Entonces, en la idea de que es un riesgo muy alto aceptar una propuesta muy baja porque luego se va a un incumplimiento y luego renegociar o hacer el cumplimiento puede ser muy costoso, es que, tal como se manejaban las compras estatales en el Perú, ninguna propuesta para que sea válida podía ser superior al 110% ni inferior al 70%. O sea, de lo que se desprende, si tenemos una propuesta de 115%, es automáticamente descalificada, ¿no? El cuadro que se muestra abajo es un cuadro que evidencia el nivel de concentración entre el 99 y el 2006 de las ofertas de oxígeno medicinal en el Perú. Como se puede ver, en el 99, por ejemplo, en 1999, el 85% de las ventas de oxígeno medicinal recaían en Praxair, la mayor empresa del sector, luego seguía AGA con 10% y luego Messer con 4%. Y no habían otros competidores en ese momento. Esto nos daba un índice de concentración muy alto. El HHI que se mencionó anteriormente es un índice de concentración en el paradigma de que estructura-comportamiento, ¿no? A partir de evidenciar un tipo de estructura se puede evidenciar un tipo de comportamiento. En un mercado muy concentrado se podría esperar de que hay un gran poder de negociación de parte de los ofertantes. Como se ve en el cuadro, este índice de concentración baja en el tiempo y, por ejemplo, en el 2006 ya era de 4.000 puntos, pasó de 7.000 puntos en el 99 a 4.000 puntos en el 2006. Esto demuestra que a lo largo del tiempo bajó la concentración de mercado en este mercado de oxígeno medicinal. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque a partir del 2002, como se ve ahí, fuertemente a partir del 2002, el 2001 ya había algunos indicios, pero fuertemente a partir del 2002, empresas pequeñas empiezan a participar en el mercado. Y esto es bien importante para lo que vamos a discutir después. ¿Cómo es posible que empresas pequeñas participen en el mercado y no lo hicieron antes? Porque cambiaron las bases. A veces, quien hace las bases para las compras estatales quiere ser muy riguroso respecto de los temas y respecto de los requisitos que demandan los ofertantes. Y eso es válido porque todos queremos lo mejor. Pero a veces estas bases pueden ser exageradas y lo que hacen, si bien es resguardar un producto de calidad, pueden limitar la competencia. Esto es mucho lo que pasó en ese momento en las compras de salud. Lo que pasó fue que a partir del 2002 cambiaron las bases, se bajaron los requisitos para poder participar. Básicamente dos requisitos, el tema de experiencia y el tema de facturación. Es normal o era común en el Perú que para participar de una licitación grande se exigiera un monto facturado anualmente. Por ejemplo, 10 millones de dólares. Si la empresa facturó en el año anterior 10 millones de dólares, podía participar de la licitación pública. Entonces, una empresa pequeña que quizás podía participar de la compra, estaba fuera porque no cumplía con este requisito. Y cuando en verdad quizás no era algo tan importante para participar en la licitación pública, capaz ese requisito en particular no lo era, capaz el tema de calidad es más importante, capaz es ahí donde hay que enfocarnos, y no el tema de experiencia relacionado con la facturación. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que cambiaron y a partir de lo cual, a partir del 2002, comenzaron a participar pequeñas empresas. Me he adelantado un poco en las conclusiones, pero otra de las cosas que cabe la pena mencionar en este caso es que Esalud, como hemos visto, era el gran comprador de oxígeno medicinal en el Perú. Y uno entendería que un gran comprador tiene la capacidad de poner las condiciones. Es decir, si yo soy el gran comprador y puedo ser catalogado inclusive hasta como un monopsonio, quizás yo pueda poner las condiciones, quizás yo pueda establecer el precio que yo desee y me van a pagar. Y aquí toma importancia lo que les señalé hace un momento, la característica del producto. No es lo mismo comprar papel que comprar oxígeno, ¿de acuerdo? Quizás, si yo demando papel y no me provisionen papel, puedo esperar un mes o 2 meses en que me lo provisionen.
No digo que sea bueno, pero puede ocurrir. Pero si yo demando oxígeno y no tengo oxígeno en el momento que lo deseo, al día siguiente se me muere el paciente. Hay una diferencia importante entre comprar papel y comprar oxígeno. Entonces, por más que Salud sea el gran demandante de oxígeno, no tenía mucho grado de libertad para poder decidir respecto de las compras. Él tenía que comprar en el momento dado y si no lo compraba, tenía que recurrir a lo que se llama adjudicación directa. Tenía muy poca maniobra. De hecho, algo que cuestionaron las empresas en su momento, las empresas investigadas, es: pero Salud es un gran comprador, él en realidad tiene el poder de mercado. Pero la respuesta era no. Dada la característica del producto, él no tenía esta posibilidad de manejar las compras a su manera. Otro elemento importante es que el oxígeno medicinal no tiene sustitutos. No es posible poner a los pacientes nitrógeno u otro elemento y que reemplace al oxígeno medicinal, porque el oxígeno, además de servir para lo que nosotros sabemos que es mantener la vida, sirve también como vehículo. A través del oxígeno medicinal es posible incorporar otros medicamentos al cuerpo del paciente. Esto nos explicaron los médicos. Nosotros como especialistas en competencia nos asistimos normalmente con especialistas sectoriales, con médicos, y ellos nos van haciendo entender cuál es la importancia del producto y por qué son sustitutos. No. En temas médicos son temas bien delicados. El tema de la sustitución es un tema bien importante, es un tema donde los médicos tienen mucha opinión. Este es un caso de oxígeno donde para nosotros fue, de alguna manera, con el consejo de los médicos, fácil entender de que no había sustitutos, pero hay otros productos médicos, con productos contra el cáncer, que es mucho más difícil poder entender el tema de si hay o no sustitución. Y esos son temas bien complicados para las autoridades de competencia poder analizarlos. Otro elemento característico del producto de Salud fue que tenía compras regulares. Como había manejado de Salud sus procesos, era que cada año convocaba una licitación para adjudicar su demanda de oxígeno medicinal. Esto, tal como le he explicado en las presentaciones anteriores, a veces favorece la realización de cárteles. ¿Por qué? Porque se vuelve predecible. Se vuelve predecible poder repartirse el mercado, porque yo sé que si este año, yo fui quien oferté, el siguiente año vas a ser tú. Total, yo sé que esta demanda es permanente y además es una demanda regular. Es distinto, por ejemplo, cuando vamos a hacer un puente. No sé, por poner un ejemplo, o cuando vamos a construir un edificio, porque esa capaz es una demanda única, capaz solamente una vez voy a hacer un edificio para el gobierno, con lo cual quizás no me reparte el mercado, quizás nos pongamos de acuerdo y luego me subcontrate, es otra modalidad. Pero en el tema de alternarse, cuando la compra es regular es mucho más fácil porque se vuelve predecible. Esa es una característica intrínseca, o sea, eso no se puede evitar. Las entidades públicas compran papel, en este caso oxígeno, demandan servicios de vigilancia de manera regular. Solo es una característica a tener en cuenta al momento de analizar estos mercados y al momento de analizar cuándo y dónde es posible que se realice un acto colusorio. Bueno, la teoría también nos dice que cuando son compras periódicas es fácil controlar el cartel, es fácil, los individuos que están cartelizados es fácil que puedan tener un control y además pueden hacer una sanción porque es fácil saber quién se desvió del cartel. ¿Sí? Otro elemento importante de este caso es la capacidad que tenían las empresas. Todas las empresas tenían capacidad suficiente para abastecer de oxígeno a toda la demanda de Salud. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si bien Salud es un gran demandante de oxígeno, el oxígeno no solamente se usa para los temas de salud, el oxígeno también se usa para temas industriales. De hecho, todos los temas de fundición necesitan oxígeno. Y en realidad cada una de las empresas tenía capacidad suficiente para poder abastecer toda la demanda que tenía de Salud. Y esto es bueno y malo, porque aquí la teoría no es tan clara. Porque por un lado es un elemento que señala un tipo de competencia potencial, porque todos tenemos la capacidad de competir respecto del demandado. Entonces, si yo tengo la capacidad de abastecer toda la demanda, potencialmente todo el mundo está alerta de que yo no lo haga. Pero también es un elemento disciplinador, porque es un elemento de decir, mire ya, si nos cartelizamos, todos cumplamos el acuerdo. Pero si alguien lo incumple, cada uno sabe que lo vamos a poder castigar, porque vamos a poder ofertar tanto como para competir y bajar los precios. Entonces, esto de que haya capacidad instalada suficiente juega para ambos lados. Juega por un lado para promover la competencia,
soy claro, y juega por otro lado también para poder disciplinar cualquier elemento de desvío respecto del acuerdo al que se haya llegado. ¿Sí? Bueno, con estos elementos paso a presentarle la evidencia que contempló la comisión para poder sancionar este cartel. Rápidamente, porque lo vamos a ver en dos láminas más, lo que les puedo decir es que entre el 98 y el 2001, las empresas se repartieron geográficamente el mercado, ¿de acuerdo? La misma empresa siempre ofertaba en el norte, la misma empresa, y ganaba en el norte, la misma empresa siempre ofertaba en el centro y otra en el sur. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que quien ganaba, siempre ganaba con precios cercanos al 110%, si es que no al 110%. O sea, o ganaba al 110% o alguna vez era 109.75%. Y las otras empresas, ¿qué hacían? Se autodescalificaban. O no presentaban oferta, o presentaban ofertas del 115%, con lo cual automáticamente se descalificaban. Aparentemente competían. Aparentemente presentar una oferta podría ser competitiva, pero si esa oferta se descalifica automáticamente, ya no es una competencia real. ¿Sí? A partir del 2002 se introduce competencia. A partir del 2002, ¿qué es lo que ocurre? Se cambian los requisitos. Entonces, ahora es posible que pequeñas empresas participen de las licitaciones que realizaba de salud. Sin embargo, a pesar de esto, solamente hubo un cambio de comportamiento entre las empresas investigadas. Ahora, en lugar de ganar al 110%, ganaban al 70%, al valor mínimo permitido por la ley. Pero, sin embargo, seguían manteniendo el mismo patrón. Quien ganaba en el norte, solo ganaba en el norte, y las otras empresas, por ejemplo, se descalificaban en el norte o no participaban en el norte. Entonces, ¿por qué ocurría esto, no? O sea, porque antes ofertaban al 110% y de un proceso a otro pasaron a pasar al 70%, solamente porque se bajaron los requisitos y por qué no empezaron a incursionar en las otras zonas. ¿Por qué quien ganaba en el norte no incursionaba en el sur? Eso nos sigue dando evidencia respecto de que ese era un reparto de mercado. Pero todo esto cambió. A partir del 2004, aparentemente se rompe el cartel y a partir del 2004, todas las empresas empiezan a participar en todos los lugares y empiezan a dividirse el mercado y a ser competitivos. Ya no habían zonas exclusivas y además los pequeños participantes fueron más agresivos, ya había menos requisitos para que participaran en el mercado y comenzaron a ganar. Este cuadro muestra rápidamente dos periodos en los cuales se dieron este proceso. Este cuadro lo vamos a hacer más adelante detallado en un mapa. Lo que quiero rescatar acá es algo que es bien importante para nosotros, que nos dio una evidencia más respecto de que había un cartel detrás de este reparto de mercado. Y es que en la segunda licitación, en la tercera licitación, en la 019 de julio del 2001, se declaró desierto. Nadie se presentó, no se adjudicó nada. Cuando continuamente lo habían venido haciendo, continuamente habían seguido ganando en el norte, ganando en el sur. ¿Y qué ocurrió? El Estado, en este caso Salud, se vio en la obligación de realizar una adjudicación directa. Como vamos a ver más adelante, esta adjudicación directa resultó en un desahorro para la entidad, porque en un proceso de licitación adjudicaba un precio de 10 y mediante la adjudicación directa tuvo que pagar 15. Y además, la adjudicación directa, otra vez se respetó este reparto de mercado. La empresa, Salud, la institución, que ya había pedido, ya había mandado su proceso de licitación, se declaró desierto, entonces les dijo a los tres, bueno, ya, ahora voy a tener que lanzar una adjudicación directa, deme cada uno sus ofertas. Ya sabemos que el precio referencial aparentemente era muy bajo, por lo cual ustedes no han participado, vamos a subir el precio. Nadie trasgredió la zona del otro. El único que lanzó una propuesta válida fue el que siempre había tenido la misma zona. Los otros no lanzaron propuestas válidas. Y eso llamó la atención de la entidad pública. En realidad, todo lo que he explicado se puede ver mejor en el siguiente gráfico, que creo que está incompleto, lamentablemente, pero que voy a explicar de la siguiente manera. A ver, podemos, a partir del... Sí, qué pena, me falta un cuadro. Pero a partir del mapa que vemos ahí, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una primera parte, el primer periodo, en el cual
ocurría lo siguiente: las empresas mantenían siempre las mismas zonas. AGA en el norte, Messer en el centro, Praxair en el sur. ¿De acuerdo? En este primer periodo, además, la adjudicación se realizaba a precios del 110%. Siempre que alguien ganaba o con el 110% o con valores muy cercanos al 110%. Quien se descalificaba ofertando arriba del 110%, ofrecía 115% o no presentaba ofertas. Luego ocurre un segundo periodo, entre el 2001 y 2002, que se bajan las barreras. Y ahí, durante los 2 primeros años, 2002-2003, se mantuvo el reparto. AGA ganaba en el norte, Messer en el centro, Praxair en el sur, pero ahora ofertando el 70%. ¿De acuerdo? Por lo menos había un ahorro por parte del Estado. Y luego, a partir del 2004, la cosa cambia, y es el mapa que pueden ver ustedes ahí, que es el mapa donde en realidad ahora todos participan en todas partes. Y entonces, ante esta duda de cómo se introdujo la competencia, la pregunta era, ¿por qué pasaba esto? Las empresas, ¿qué nos dijeron al respecto? Tuvieron muchas respuestas. Entre las principales de por qué se descalificaban era, o sea, señor, si usted no quiere participar, no participe más. ¿Por qué tiene que descalificarse? La respuesta que nos dieron es que querían lanzar una señal. Querían hacer el uso del signaling. Querían decirle a la autoridad, señor, su precio referencial es muy bajo. Y en realidad, con ese precio yo no voy a participar, yo solamente puedo participar con 115%. Y eso sonaba extraño, porque tal como está concebido el proceso, hay un momento para eso. Hay un momento para el cual los ofertantes pueden observar las bases, parte de las bases del precio referencial, y pueden decir y cuestionar el estudio económico que establece este precio referencial. Y además, haciendo eso, eventualmente podían lograr cambiar este valor referencial, si es que realmente era muy bajo. Pero eso no ocurrió. Nunca hicieron esto durante el proceso. Solamente lo hicieron hacia el final, lanzando una oferta que no era válida, cuando claramente ahí ya su oferta no iba a ser tomada en cuenta. Entonces, en realidad, esto se encaja dentro de la teoría de cártel y dentro de lo que uno analiza como cártel, que es lanzar una señal de mercado. Querían decirle a sus competidores, yo estoy cumpliendo con el acuerdo. Mira, me estoy descalificando. No es que yo quiera participar. A propósito, me estoy descalificando. Otra respuesta que dieron de por qué hacían este tipo de cosas es por un tema de costos, dijeron. En realidad, yo ya me especialicé en el norte, con lo cual me es muy difícil ir al sur, me es muy difícil ir al centro, yo solamente voy a ganar siempre en el norte. Y eso podía tener cierta lógica, habría que analizar los costos para ver si era cierto que por un tema de costos siempre solamente ofertaban de manera válida en el norte. Pero la realidad muestra una cosa distinta. La realidad muestra que luego, cuando el precio bajó, cuando tenían menos margen de ganancia, empezaron a participar. De hecho, como muestra este mapa, ahora Messer participaba en el norte, en el centro, en el sur, ganaba a veces en el norte, ganaba en el centro, igual hacía Praxair, igual hacía AGA. Entonces, si bien en un principio uno podía entender que había que analizar esta respuesta respecto de costos y que era costoso llegar a otras zonas, la realidad mostró algo distinto. La realidad mostró que inclusive con precios más bajos decidieron participar en diferentes zonas. Con lo cual, lo que estaría evidenciando es que esta respuesta respecto de costos no era tan válida. Y además, porque de la investigación de mercado que se estableció, el principal insumo para hacer oxígeno es electricidad. Mediante dos procesos medio complicados y que no vale la pena explicar, lo que hacen es poner electricidad al aire y separar el oxígeno del nitrógeno y de los más gases. Y el costo de electricidad en el Perú no había subido. Es más, por esa época, con la entrada de nuevas centrales, había bajado en términos reales. Con lo cual, su principal insumo ni siquiera había incrementado el precio. Entonces, eso hacía un poco más difícil entender de que esta sea realmente una excusa. Lo que mostraba la realidad era que hasta el 2001 habían establecido precios superiores al máximo. Luego, cuando se cambiaron las reglas, comenzaron a tener precios al 70%. En todo este periodo siempre manteniendo el reparto de mercado, y a partir del 2004, cuando ya entran pequeñas empresas locales, cuando ya es posible de que empresas locales más pequeñas, ya no nacionales, empresen al mercado y le disputen cada una de estas regiones, es cuando deciden romper este cartel y competir en todas partes, y ya no era tan cierto el tema de que era imposible participar. Este gráfico lo que nos muestra es cómo cambiaron en las condiciones y cómo se puede ver el ahorro de la entidad a lo largo del tiempo.
La línea punteada lo que muestra es el valor referencial y la línea sólida lo que muestra es el valor adjudicado. Como se ve, hasta antes del 2001, sí, correcto, la línea sólida es el valor referencial, perdón, y la línea punteada el valor adjudicado. Como se ve, antes del 2001, el valor adjudicado siempre era superior al valor referencial. Y a partir de que se cambian las condiciones, pasa todo lo contrario. El valor adjudicado está por debajo del valor referencial. Esa diferencia que hay luego es un ahorro para la entidad. Esto está visto en soles por metro cúbico, pero multipliquen esto por todos los metros cúbicos que compra la entidad. ¿De acuerdo? Y solamente estamos hablando del caso de salud y solamente estamos hablando del caso de oxígeno. De hecho, estas empresas proveen otro tipo de gases medicinales a las instituciones públicas. Sobre eso no hubo una investigación, pero miren el ahorro que puede ocurrir. Con toda esta evidencia, lo que la comisión decidió fue de que no había otra explicación más allá de que no fuera un cártel. ¿Cómo detectar cárteles ha cambiado en el transcurso del tiempo y cambia en relación al desarrollo de los mercados también? De hecho, Indecopi ya tiene 20 años de experiencia en este tema y antes, cuando empezamos a estudiar carteles, era mucho más fácil encontrar el acuerdo firmado. Los competidores poniéndose de acuerdo para subir el precio. Los competidores en una reunión de un gremio acordando quién le va a vender a qué cliente y quién no le va a vender a tal cliente. Y es más, inclusive hasta publicaban en los diarios los acuerdos. Decían, la Sociedad Nacional ha acordado el siguiente precio. Por favor, respétese. Y salía publicado en el diario. Eso ya no ocurre ya. Conforme la cultura de competencia se va a establecer en un país, conforme va la autoridad de competencia legitimándose a través de la sociedad y a través de cómo su intervención genera un beneficio y un ahorro para la sociedad, los carteles también se cuidan y se hacen más sofisticados. Entonces, es bien difícil poder encontrar ahora carteles donde puedan publicar sus acuerdos, donde claramente expresen su intención de no competir. Como ocurre ahora y como la Comisión ha decidido, a través de indicios y presunciones se llega a la convicción de que no hay otra explicación de este comportamiento si no es el de un cartel. Y de hecho, este no es el primer caso en el cual la Comisión, a partir de indicios y presunciones, ha sancionado carteles. Un caso emblemático en el Perú es el caso, y me permito presentarlo rápidamente, es el caso de Petroperú contra REN y envases metálicos. Ese caso es un caso del 98, es un caso que fue confirmado, bueno, se resolvió en la comisión, el tribunal lo confirmó, luego pasó a sede judicial y ha sido confirmado en sede judicial y en todas las instancias. Y básicamente el caso se resume en este gráfico. Este gráfico es un gráfico bien interesante porque, como ven, en la primera parte, antes del círculo, esos son los precios en los cuales Petroperú es la empresa nacional de petróleo, para su producción ordinaria necesitaba comprar envases metálicos, cilindros para almacenar el petróleo, ¿de acuerdo? Entonces cada año lanza una licitación, cada cierto tiempo, cada 6 meses me parece, lanza una licitación y compra envases metálicos. Y en el Perú existían 2 empresas que proveían de los envases metálicos, RIM y Envases Metálicos, propiamente dicho. Y estas empresas durante mucho tiempo compitieron con menores precios para ganarse la buena pro de los procesos que lanzaba Petroperú. ¿De acuerdo? Y como ustedes ven en esta primera parte del gráfico antes del círculo, el precio desciende. Y entonces, la demanda de Petroperú era más o menos conocida, de 10.000 envases por licitación, y una vez ganaba una porque daba menor precio, la siguiente vez ganaba la otra porque ofertaba menor precio, y así el precio francamente descendía. Pero aparentemente, en algún momento del 95, las empresas decidieron que eso no estaba bien para ellas y decidieron ponerse de acuerdo. Hicieron ponerse de acuerdo en 2 cosas. Primero, ya no satisfacer toda la demanda de Petroperú. Si bien la demanda de Petroperú era 10.000 cilindros metálicos por cada vez que demandaba, y cada empresa estaba en la capacidad de proveer los 10.000 y hasta más, a partir de ese momento su oferta era por la mitad, por 5.000. Y ya no era el precio tan bajo como fue la propuesta anterior, sino era un precio mayor. Y esa es la parte del círculo que se ve. A partir de ese momento empezaron a ofertar a precios mayores y cantidades menores, de manera que cada uno se garantizaba satisfacer parte de la demanda de Petroperú a precios mayores.
¿de acuerdo? Y el caso se resume básicamente en esto, en que la comisión en su oportunidad no encontró otra explicación más allá de que este comportamiento de por qué ahora solamente ofertas la mitad y a más precio, si es que no era parte de un acuerdo. En ese caso tampoco hubo un acta, tampoco hubo una publicación, no hubo una prueba directa que evidenciara el cartel, pero el comportamiento, este comportamiento para la comisión le causó convicción respecto de que estaba en la presencia de un cartel y sirvió para sancionar. Las empresas apelaron, dijeron que cómo era posible, que había explicaciones alternativas. Como les comenté anteriormente, esto fue confirmado por el tribunal, que es la segunda instancia administrativa en Indecopi, y fue confirmado por las instancias del Poder Judicial y fue sancionado. Y este es un ejemplo. De hecho, escuchaba un caso que nos comentó nuestro amigo mexicano respecto de, a veces hay otro tipo de evidencias que sirven para mostrar carteles. Nosotros tenemos un caso en obras públicas, en la construcción de una línea eléctrica, en el cual la evidencia para sancionarlo se basó en 3 indicios que no eran directos, sino eran indirectos, que fue que los valores que ofrecieron las 3 empresas se diferenciaban en 1%, en que los talonarios con los cuales compraron las bases eran seguidos y que además que los errores ortográficos y las letras con las cuales presentaron la oferta eran las mismas. Entonces dijeron, estos 3 indicios a nosotros nos generan convicción de que estas 3 empresas se han coludido para esta obra. Y la comisión sancionó. Y bueno, esa sanción no fue apelada ni en segunda instancia en tribunal, así que quedó consentida. Pero es así como a raíz de cómo evoluciona la política de competencia, cómo la autoridad se legitima, las evidencias respecto de carteles empiezan a desaparecer de manera directa y la autoridad tiene que valerse de indicios y presunciones para llegar a una convicción. Si la autoridad se genera convicción de que hay un cartel, está legitimada para sancionar. Bueno, regresando un poco a la historia del oxígeno, la historia acaba en el 2010 con las sanciones a las 3 empresas. Las sanciones, conforme a la metodología estándar, se hacen en función del beneficio esperado, que es bien importante, que sé que es tema, que es materia de otra sesión, pero en general es bien importante que las sanciones contra las empresas nunca pueden ser menores que el beneficio que ellas esperan. Porque si no, ¿qué pasa? Seguimos haciendo la práctica. Si obtuve el beneficio de 10 millones por realizar la práctica anticompetitiva, la multa no puede ser de 5 millones. Porque pago la multa contento y el siguiente año lo vuelvo a hacer. La multa siempre tiene que ser superior al beneficio esperado por las empresas. Esa es parte de lo que establece la teoría de sanciones. Sin embargo, también es cierto que el objetivo de la política de competencia no es quebrar a las empresas, entonces normalmente las legislaciones tienen como un tope, como un límite. En el caso del Perú, el límite para cuando se sancionó esta práctica era 10% de la facturación del año anterior. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que a pesar de que el beneficio esperado, por ejemplo, en el caso de Praxair, fue de 7.000 unidades, que es una unidad tributaria con la cual opera las sanciones, a pesar de que su beneficio fue de 7.000, aplicando este tope del 10%, solamente se le podía poner una multa de a lo más 3.800 UITs. Entonces se aplicó el límite. Ciertamente, a partir de la legislación del 2008 cambió esto y ahora el límite ya no es 10% y el límite mayor es 12%. Y ya no solamente es respecto de la empresa, sino es respecto del grupo económico. Con lo cual ya no solamente tengo que ver la facturación de la empresa, sino porque si la empresa pertenece a un grupo económico o una corporación de bancos, ya sé que puede ser mucho mayor la multa. Pero sin embargo, como este caso se inició con la ley anterior, solamente podía ser aplicada lo correspondiente a la ley anterior. Y por eso se impuso, por eso en el caso de Praxair, a pesar de que su beneficio fue de 7.000 UITs o más de 7.000, solamente se le pudo imponer una multa de 3.836. En conjunto, la multa fue de casi 6.000 UITs, que en dólares aproximadamente es más o menos 8,5 millones de dólares, que es la multa que se le impuso a las empresas. Este caso ha sido apelado, está actualmente en el tribunal. Nosotros creemos que debería ser confirmado con la predictibilidad que les he comentado, de que a través de indicios sí es posible sancionar. Y no sé, últimamente nuestros casos también van a Poder Judicial, o sea que quizás también vaya a Poder Judicial. Y quería mencionar hacia el final algo que, a pesar de que lo menciono al final, es muy importante. Y es bien importante porque es a lo que nos aboca esta sesión. Y es que este caso fue conocido porque el funcionario que realizaba las compras en el salud se dio cuenta de que algo estaba pasando.
Él se dio cuenta a partir de la adjudicación directa que tuvo que realizarla porque no hubieron ofertas y que comenzó a pedir ofertas y la gente se negaba a darle ofertas y más bien solamente el que siempre ganaba daba ofertas. A partir de ese momento él dijo, algo está pasando acá, a ver, conversemos con la autoridad de competencia porque capaz esto puede ser tema de su competencia, puede ser materia de su interés. Y a partir de ese momento es que se empieza a investigar este caso. Este caso nos tomó un buen tiempo, en parte porque como funciona el sistema, no hay información centralizada respecto de las compras. Hay información centralizada para lo que le interesa a la Contraloría, digamos, ¿no? Que son que se haya llevado conforme al proceso. Pero los datos económicos, de cuánto fue la oferta, cuántos son los márgenes, cuáles son los estudios económicos, eso no está centralizado. Y si está centralizado está en papel, digamos, no está en digital, con lo cual hay un doble esfuerzo porque hay que digitalizar eso, ¿no? Hay que pasar eso a base de datos para hacer estudios económicos y poder hacer análisis. Pero como les señalaba, el inicio de todo esto fue que un funcionario público que realizaba compras estatales se dio cuenta de que algo raro está pasando y solamente tuvo que decir a la autoridad de competencia, miren, acá hay algo raro, ustedes analícenlo. Y a partir de ese momento se pudo sancionar, se pudo tener un ahorro para la entidad y en eso destinar recursos para otras cosas igual importantes como mejor salud o como más educación. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado y de su utilidad y muchas gracias.